Hermanos, continuemos. Antes de decirles que me alegra ver la mayor parte de la iglesia acá, creo que eso da mucho ánimo, creo que le da ánimo a todos. Vamos a continuar con nuestra serie del libro de Gálatas. Estén buscando Gálatas capítulo 6, del versículo número 1 hasta el 5. Gálatas 6, versículo 1 hasta el 5. Ya dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Oremos. Mi Señor, ¿quién de los que estamos acá puede levantarse y decir que no necesita ser cambiado por ti? Cada uno de nosotros queremos ser transformados cada vez más a la imagen de Cristo, mi Señor. Queremos tener la misericordia que tiene Cristo, el amor que tiene el Señor, y que esto sea manifestado entre nosotros. Por eso ayúdanos a entender lo que habla tu palabra, ayúdame a comunicar lo que dice tu palabra, ayuda a que tu palabra también pueda penetrar nuestra mente y corazón, y que esto pueda resultar en un cambio en nuestras vidas. Porque lo que más queremos es eso, Señor, que como iglesia nosotros nos santifiquemos y ser agradable a ti, mi Señor. Y que esto no quede aquí, sino que nuestro comportamiento pueda adornar tu evangelio, mi Señor, para que el mundo pueda también identificar de que tú salvas, de que tú cambias, y también podamos nosotros expresar el amor que tú has derramado en nuestro corazón. A ti encomendamos este momento. Ayúdanos en todo, mi Señor, a estar concentrados. Ayúdanos aún con los niños. Ayúdame a mí también a exponer bien la palabra. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ya, hermano, como saben, siempre les doy un resumen. Hemos hablado entonces en los sermones pasados acerca de la lucha que tiene un creyente o un verdadero creyente, que es entre la carne y el espíritu. Vimos nos paseamos por las obras de la carne, también nos paseamos por las cualidades del fruto del espíritu. Y le decía que siempre que nosotros nos exponemos a pasajes como eso, nos salimos bien parados, ¿cierto? Porque cada uno de nosotros hemos experimentado obras de la carne, y también estamos muy alejados como creyentes de manifestar perfectamente el fruto del espíritu. Es la verdad de nuestra lucha, es la verdad de nuestras vidas. Entonces tenemos que bajar la mirada ante Dios y humillarnos, ¿cierto? Pero a la misma vez levantar nuestras manos y darle gracias al Señor por Jesucristo. Porque por Jesucristo, hermanos, no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de los deseos de la carne. Ahora podemos vivir una vida que le agrade al Señor, y así podemos hacer su voluntad. Y eso tiene que ser esperanza para nosotros, ¿cierto? Saber que no estamos perdidos. Porque si estamos unidos con Cristo, hermanos, no estamos perdidos, no estamos hundiéndonos en el pecado, y no estamos hundiéndonos siguiendo los deseos de nuestra carne. ¿Por qué? Porque Pablo en el versículo 24 del capítulo 5 del mismo libro de Gálatas dice que los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa es la clave, estar en Cristo. Entonces no es cosa difícil lo que se nos está pidiendo acá. Pablo está diciendo: lo que les estoy pidiendo es algo que ustedes pueden hacer si están unidos en Cristo. Esto, obras de la carne y esto, cualidades del fruto del Espíritu, no es una lista que nosotros ahora queremos cumplir, ¿cierto? O sea, deseamos que las obras sean manifestadas, pero ahora no queremos que sea una meta como para poder ser creyentes, ¿no? Porque si no volvíamos a caer en que la salvación es por obra, ¿cierto? No podemos levantarnos y decir: quiero ser espiritual, entonces mañana tengo que empezar a manifestar amor, templanza, mansedumbre. No funciona de esa manera. Sería volver a ganar la salvación por medio de las obras, y ese es contrario al tema principal de Pablo aquí en el libro de Gálatas. Entonces, estas obras de la carne y el fruto del Espíritu solamente pueden servir para medir qué está pasando en nuestra vida, para que nosotros podamos analizar qué está pasando con nuestra vida. Pero al mismo tiempo, Pablo quiere es que los verdaderos creyentes tengan esperanza en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir el versículo que Pablo utilizó, que sería la clave de poder vivir dominado por el Espíritu Santo, y es: pero los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La clave entonces para no andar en las obras de la carne y estar bajo dominio del Espíritu Santo y así dar fruto del Espíritu es estar en Cristo. Y así, si eres un creyente, no te vas a hundir en los deseos carnales ni en el pecado.
Pablo ya está cerrando su carta. Si ustedes se ponen a dar, se dan cuenta, estamos empezando el capítulo número 6. Pablo entonces deja bastante claro en los 5 capítulos anteriores que la justificación solo es por la fe en Jesucristo. Ese es el tema principal del libro de Gálatas. Si podríamos añadir un tema secundario, también le dije, sería la libertad. Pablo también dejó claro la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. También pudo hablar de la adopción en la familia de Dios, de los que son verdaderos creyentes. Pablo habló acerca de la unión que nosotros tenemos en Cristo y todos los beneficios que implica estar en Cristo. Y ahora Pablo en este capítulo 6 empieza a dar instrucciones finales que tienen que ver con las responsabilidades personales y ayuda hacia los demás. El apóstol ahora se encamina a mostrar cosas de qué tienen que hacer los creyentes cuando viven en una comunidad, cómo tenemos que relacionarnos nosotros, cómo deberíamos vivir aquellos que hemos creído en Cristo en cuanto a las relaciones los unos con los otros. Cuáles son las evidencias del fruto del Espíritu Santo en nuestras relaciones, y estas recomendaciones que Pablo le da aquí específicamente a los Gálatas es perfectamente aplicado para la iglesia hoy día. Si le quiero poner un título al sermón de hoy, sería este: los espirituales se apoyan los unos a los otros y no se atacan. Empecemos con el versículo número 1. Quiero que me sigan a través de la Biblia. Dice: hermanos, si alguno, esta palabra si alguno tenemos que entenderla de que no hay una persona específica. No es alguien a la cual Pablo se está dirigiendo específicamente. Dice: hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, Pablo también está tratando de darle a entender que los Gálatas eran verdaderos creyentes. Ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, como le decía, Pablo está hablando, aquí no habla de un pecador que está determinado y reincidente. Tenemos que hacer la diferencia en eso, hermano, de que no está hablando de una persona que practica el pecado. En cambio, la idea es de alguien que ha caído en pecado y que se encuentra atrapado en un lugar donde nunca quiso estar. Entonces no es el aspecto deliberado y planeado del pecado que se enfatiza aquí, no es una persona así que la que está describiendo aquí, sino más bien de un elemento inconsciente. La persona que Pablo quiere describir aquí es una persona que cae en un error más que en una fechoría, es una persona que cae por debilidad. Percibimos entonces que Pablo aquí no habla de una falta grave, no habla de un error doctrinal, sino que dice una persona, si hay entre ustedes una persona que cae en una falta, es una palabra suave, y Pablo quiere minimizar la ofensa. Pablo está apuntando que disculpen a una persona si cae en una falta, quítenle toda la culpa a esa persona. Habla de que si ha sido sorprendido, esta palabra también puede ser transmitida como alguien que fue seducido por la carne y por el diablo. Pues al menos que una persona practique el pecado sería diferente. Por eso les digo, no quiero contradecir lo que Pablo dijo en el capítulo 5, donde dijo que el que practica pecado no heredará el reino de Dios. Aquí no, aquí es una persona que cae en una falta. La idea es que si hay un hermano que cae y es evidente que fue por debilidad y no por una práctica, busquemos la restauración del hermano. No lo desechemos, esa es la idea que Pablo está apuntando acá. Apunta una caída que se trata más bien de una tentación que de un acto criminal. Deberíamos usar entonces una delicadeza cada vez que alguien cayó en pecado. En vez de castigar a la persona que cae en pecado con duras palabras, tenemos que utilizar la delicadeza. ¿Por qué? Porque cayó fue por una debilidad. Si estamos evidenciando que fue por una debilidad. Entonces Pablo nos quiere mostrar con qué ojos tenemos que nosotros mirar a la persona que cae en una falta. Tiene que ser con ojos llenos de compasión, hermano. Y nos muestra que nosotros tenemos que estar más deseosos de suavizar la falta, de apenar la falta, que de agravarla. Porque si nosotros, un hermano que cae, agravamos la falta de ese hermano, seríamos actuar como Satanás, porque Satanás actúa así precisamente. ¿Satanás qué hace? Acusa y calumnia. A cambio entonces, aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos que actuar como el Espíritu Santo. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo dice que es nuestro consolador, nuestro apoyo, es nuestro abogado. Entonces, si nosotros somos espirituales, si somos verdaderos creyentes, si somos guiados por el Espíritu Santo, y significa que somos hijos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, entonces tenemos que actuar como el Espíritu Santo actúa. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo con nosotros cada vez que nosotros caemos en una falta? Bueno, el Espíritu Santo nos protege, nos consuela, da testimonio a nuestra conciencia de la confianza que hay en la misericordia del Señor. El Espíritu Santo hasta nos excusa, atenúa y cubre completamente nuestro pecado. Y también a la vez alaba al Señor Jesucristo.
Entonces, si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos que mostrar ese mismo deseo con el hermano que cae. Lo mismo que hace el Espíritu Santo con nosotros cuando nosotros caemos en pecado, es lo mismo que nosotros tenemos que manifestar con el hermano que cae en una falta. No hay nada, dice una persona, no hay nada en que se pueda conocer mejor un hombre espiritual que la forma con que trata los pecados ajenos. Piensa más en perdonar a su prójimo que en exponerlo a las burlas. Prefiere el ayudar que el injuriar. Al hombre carnal, en cambio, lo conocerás en que se ocupa más en el pecado ajeno, más para juzgar, criticar y vituperar. Así como el fariseo escarneció al publicano. La característica entonces del Espíritu Santo es que era nuestro ayudador, nuestro consuelo. Y no solamente queda que el Espíritu Santo también posee esas cualidades, sino que nuestro Señor Jesucristo también fue así, manifestó cada una de esas cualidades de abogado, ya que el Señor Jesucristo fue rechazado en una parte, no pudo predicar en una parte y sus apóstoles le dijeron: Señor, oramos a Dios para que descienda fuego del cielo y sean consumidos. La respuesta de nuestro Señor fue: no sé de qué espíritu son ustedes. Tienen que entender de que yo vine, estas fueron las palabras del Señor Jesucristo, yo vine para salvar las almas y no para perderlas. ¿Cierto? También un versículo en Juan dice que el Señor Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por su Hijo y no para que el mundo se pierda. De igual manera entonces nosotros, hermanos, tenemos que pensar como el Señor y actuar como el Señor. Nosotros buscamos que las almas sean salvas, no en perderlas. Si hay una persona que cae en una falta, ¿cuál es nuestro propósito? El mismo propósito del Señor y el mismo propósito del Espíritu Santo, que es restaurar el hermano y salvarlo. Porque esa es la voluntad del Señor, no quiere que las almas se pierdan. Hermano, un comentarista dice: nada revela mejor la maldad del legalismo que en la forma en que los legalistas tratan a los pecados. No quieren que las personas se restauren, más bien lo que quieren es acusar. Así actúa el legalista. Cuando ve una falta, no actúa como recomienda aquí Pablo, sino que actúa de manera legalista. ¿Y qué es lo que quiere hacer él? Es acusar en vez de restaurar. Por eso la palabra que utiliza Pablo aquí es bastante buena, y es que, ¿por qué tiene que restaurar al hermano? Porque tú estás en las mismas condiciones, y él utiliza: no vayas a hacer que tú también seas tentado en lo mismo. Entonces, cada vez que nosotros veamos a personas que caen en pecado, deberíamos nosotros, nuestro motivo principal sería llorar por nosotros mismos, pues que nosotros quizás caímos en el mismo pecado que está cayendo el hermano ahora, o quizás no hemos caído, pero tenemos toda la posibilidad de caer en el pecado que quizás el hermano está cayendo hoy día. Para San Agustín dice: no hay pecado hecho por algún hombre en que no pueda caer otro hombre si Dios lo deja abandonado a sí mismo. O sea, hermano, la diferencia en que nosotros no seamos tan malos como aquel hombre es porque Dios ha hecho algo en nosotros y no ha permitido que nosotros seamos así. La diferencia entonces es que nosotros no somos tan malos como otras personas, es Dios. Esa es la única diferencia. Jamás un hombre carnal hizo algo que otro hombre carnal similar no pudiera hacer también, a menos que Dios establezca una diferencia. Tenemos todas las posibilidades de ser bastante malos, pero solo Dios es el único que marca diferencia entre nosotros. Entonces, hermano, la rudeza, la jactancia no le queda bien a una persona que en cualquier momento puede ser tentada también, ¿cierto? ¿Cómo no vamos a levantar el hermano si nosotros también estamos en la misma condición? Que no hay garantía en que nosotros no podamos caer también. No hay lugar entonces para la rudeza, la jactancia. En lugar de ser santurrones o arrogantes, cada vez uno tiene que orar, que fue un ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. Ayúdanos a no caer en tentación, Señor. Porque el que piense que está firme, mire que no caiga también. Y este trabajo, hermanos, que plantea Pablo aquí de la restauración y de ayudar al hermano que ha caído en pecado, a menudo es un trabajo que se descuida muchísimo en la iglesia. Tenemos la tendencia a fingir que no está el pecado en nuestra iglesia y quizás solamente volteamos la cara ignorando que un hermano está en pecado. Es un error bastante grave, o si no está en la otra parte de la moneda, y es que actuamos con demasiada dureza hacia el pecado. Entonces el equilibrio de actuar con dureza o de ser indiferente solamente lo van a utilizar o va a ser puesto en práctica por una persona espiritual. Una persona que desea la restauración, que desea que el hermano sea restaurado, que desea que el hermano sea salvado. Debería ser normal, hermano, lo que dice Pablo acá, hacer lo que Dios dice aquí, pero lamentablemente en la iglesia casi nunca sucede eso. Es muy fácil, en cambio, responder al pecado de alguien con chismes, con burlas, con juicios severos o con aprobación sin discernimiento. Aprobación solamente guiado por la carne y no por lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que actuar con misericordia al hermano que cae.
Hermanos, la disciplina no es algo negativo. Eso también le he dicho bastante a ustedes en las clases de premembresía. ¿Qué busca la disciplina? La disciplina se puede ser un acto de misericordia donde lo que se busca es corregir al hermano. Siempre estamos buscando la restauración del hermano. Y aun cuando la disciplina llega a su último paso, que es la expulsión de una persona, aún ahí el Señor quiere que nosotros manifestemos amor y misericordia. Pablo, en un caso que aparece en 1 Corintios, dice a las personas allí, a los miembros de allí: reúnanse ustedes en mi espíritu y la tal persona sea entregada a Satanás. Y para que Pablo dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aún en esa disciplina que manifiesta el Señor ahí, o que manifiesta Pablo allí, es lo que está diciendo: esa persona sea expulsada de la iglesia, pero con el propósito que sus tendencias pecaminosas sean eliminadas y así él pueda salvar su alma. O sea que la disciplina también es un acto de misericordia. Hermano, y lo que Pablo quiere tratar de decirnos aquí no es que nosotros ahora vamos a ser tolerantes con el pecado. No es que un hermano pecó y solamente nos vamos a quedar de brazos cruzados. No, es totalmente diferente. Tampoco quiere decir que ahora no vamos a ejercer disciplina o tratar de cubrir las faltas con una falsa misericordia. No es lo que quiere decir Pablo. Es más bien que nosotros tomemos en seriedad lo que causa el pecado. Es que si vemos que un hermano cae en pecado, evitemos que se quede allí en el pecado, porque sabemos lo que causa el pecado. O sea, hay un hermano que empezó a pecar, nuestro deseo tiene que ser restaurarlo y que deje de pecar, porque después que cae en el pecado es difícil que vuelva a salir de eso. Eso es lo que Pablo también está tratando de hacer aquí. Hermanos, sabemos la seriedad que es el pecado. Tengan misericordia de un hermano que esté en pecado y tráiganlo de nuevo de vuelta. Eso es lo que Pablo está tratando de que nosotros hagamos, tratando lo que Gálatas hiciera eso. Y hay algo que yo experimento y es algo que es una realidad también en la iglesia, hermano. Y es que es más fácil y cómodo que cada quien se preocupe por lo suyo, ¿cierto? La ley de que sálvese quien pueda es más cómoda para nosotros, es algo más fácil. En un incendio, nosotros no queremos entrar al incendio a rescatar personas, ¿cierto? Queremos salir del incendio y mucho menos vamos a querer rescatar a una persona que está corriendo al fuego. Nosotros queremos más bien poner nuestras vidas a salvo. No queremos buscar a la persona, a veces mirar para otro lado cuando se está hablando del pecado de una persona, de un hermano, y no involucrarse mucho en la vida de las demás personas resulta ser más cómodo y fácil, realmente. Eso lo experimento yo, a veces, ¿para qué está detrás de un hermano que ya tomó una decisión? Pero a veces nuestra conciencia se levanta a través también de lo que dice la palabra del Señor, y es la causa de Dios. Más bien tu vida es para el servicio de tu hermano y la causa es del Señor. Martín Lutero también experimentó eso cuando se expuso ante los papas y los emperadores. Él le pidió oportunidad al papado en ese tiempo y le dijo: Señor, papa, mantén un poco, voy a analizar lo que tú me estás diciendo. Y él oró al Señor y le pidió al Señor y le dijo: yo no quiero discutir con los grandes del mundo, yo no quiero pelear con estos emperadores. Yo quisiera estar en mi casa tranquilo y preocuparme por mi vida y por la vida de mi esposa. Pero él terminó también con una conclusión y dijo: la causa es tuya. Por eso les digo a ustedes también, yo sé que cada quien no queremos quizá involucrarnos en la vida de los demás y que cada quien se salve, ¿cierto? Pero Pablo lo que dice aquí, la causa es del Señor. Y si amamos al Señor tenemos que seguir su causa, salvar a las personas. O ser instrumento para salvar a la persona, lo que Pablo está diciendo aquí. Si hay un hermano entonces que está caído, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver ese hermano y vamos a restaurarlo. Segundo versículo, dice: sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces lo que acabamos de ver es que tenemos que ayudar al hermano caído, ¿cierto? Pero ahora también tenemos que prevenir que alguien caiga. Actuar cuando el hermano esté débil, llevando las cargas los unos de los otros. Esto significa, hermanos, hombro a hombro, soportar el peso de la carga de cada miembro. Cada uno debe poner sobre su hombro las cargas de las cuales aquel miembro gime, sea la carga que fuera, hermano. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Y Pablo dice que las cargas se cargan colectivamente, por eso dice los unos a los otros. Es muy general y se puede aplicar a todo tipo de aflicción opresiva de ser compartida con la hermandad. Sin embargo, debe recordarse que el punto de partida, lo cual Pablo está diciendo aquí, de sobrellevar las cargas los unos a los otros, significa llevar la debilidad espiritual de cada hermano, al fin de que el hermano pueda vencer esa debilidad y así
evitar que el hermano caiga o caiga en pecado o caiga en tentación. Un ejemplo es cuando nosotros sabemos que un hermano está siendo tentado por algo, llevemos las cargas de ese hermano junto al hermano, oremos con él, animémoslos en la palabra del Señor, démosles esperanza de la venida del Señor. Pablo también continúa diciendo que sobrellevar las cargas los unos a los otros y así cumplir la ley del Señor. Esta ley es el principio que Cristo estableció y es el amor los unos a los otros. Cristo no solamente estableció esta ley, sino que también Él mismo la ejemplificó, dando su propia vida para salvar a un pueblo, ¿cierto? Cristo dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo también los he amado. Ámense también los unos a los otros. Y en esto conocerán que ustedes son verdaderamente mis discípulos, si ustedes son verdaderamente cristianos, si ustedes se aman los unos a los otros. Entonces, a lo largo de esta carta, Pablo luchó contra los Gálatas, ¿cierto? Los Gálatas querían buscar la salvación por medio de las obras, querían ellos cumplir la ley para poder agradar a Dios y para poder ser salvos, y Pablo acá los vuelve a atacar. Pablo vuelve a atacar a los legalistas y le dice, ustedes quieren cumplir la ley. Bueno, la ley se resume en esto, amen el hermano. Ustedes quieren cumplir la ley, aquí está la ley que tienen que cumplir, sobrelleven las cargas los unos de los otros, sírvanse, ámense y así cumplen la ley de Cristo. En lugar de imponer una carga, como en ese momento era la circuncisión, que es lo que tendría que hacer ellos entonces, deberían más bien alzar las cargas del hermano, no imponerles carga a los hermanos. Esto lo podemos ver bastante en el Nuevo Testamento. Nosotros no podemos ponerle carga a los hermanos, sino más bien ayudar al hermano con sus cargas. Eso es lo que apunta la Escritura. No es que si tienes que circuncidarte, que tienes que vestirte de esta manera, tienes que empezar a cumplir la ley, no. Es, yo voy a empezar a llevar la carga contigo, hermano. Hermano, es muy fácil llevar la carga de la felicidad. Eso sí es fácil, ahí sí podemos apoyar a todo el mundo, ¿cierto? Pero difícil es ponerse al lado cuando hay una persona de la iglesia que está sufriendo, que está padeciendo por un dolor. El egoísmo a veces nos lleva a nosotros a apartar la mirada de lo que está sucediendo en la iglesia. Pablo en cambio dice, ponte debajo de alguien para hacer su apoyo. No deje que caiga, al menos si yo estoy a su lado. Apoyen al hermano de él. Piensen ustedes en cómo puedo apoyar al hermano en su lucha, en su ansiedad, en su sufrimiento. Hermano, vamos a orar, voy a orar por esa condición. Hablen cómo van en sus asuntos. Háblense cómo le va con sus esposos, con sus familias, con sus hijos. Y así lleven las cargas los unos a los otros, es lo que está diciendo Pablo aquí. Lleven las cargas los unos a los otros. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Saben por qué Pablo nos da recomendaciones acerca de las relaciones entre nosotros y dice que nosotros tenemos que levantar al caído y también tenemos que apoyar al débil? Porque cada uno de nosotros estamos en la misma condición. Porque la condición de ustedes es la misma que la de nosotros y es la misma la de los Gálatas. Lo único que nos ha salvado, hermanos, de no estar caído, de no estar en una falta o de no estar en debilidad, si es el caso, es la gracia del Señor. Y si nosotros reconocemos que hoy día estamos bien parados, firmes, y reconocemos que por la gracia del Señor, entonces significa que no tenemos nada nosotros mismos. Juan Calvino resumió este versículo que les acabo de decir de esta manera: dado que todos los hombres no son nada, el que desea parecer algo y se persuade a sí mismo de que es alguien, se engaña a sí mismo. El que se cree algo, se está engañando a sí mismo, es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo se levanta diciendo, nosotros no somos nada. No se engañen a ustedes mismos, no dejen que el orgullo los engañe. El orgulloso se levanta y es ciego al favor de Dios y a los dones del Señor. Cree que todo lo que tiene ha sido por su propia fuerza. El ciego también, o la persona que se engaña a sí mismo, es ciego a su pecado y es ciego a su depravación. Cree que no es tan malo como cree. También el orgullo hace que las personas se vuelvan ciegos hacia lo bueno que pueden tener los demás y ciego a la necedad del egocentrismo. Cree que Dios no puede beneficiar a otra persona aparte de él mismo. Por eso Pablo dice aquí, no se engañen. Podrá estar un hermano caído, puede estar un hermano en debilidad, pero también recuerden que ustedes no son nada, ustedes también pueden ser tentados. A menudo nosotros nos enfurecemos, nos enojamos cuando alguien nos engaña a nosotros, pero sin embargo no tomamos en cuenta el peligro de engañarnos a nosotros mismos.
Esto es algo que también nosotros tenemos que tomar bastante en serio. Es algo grave y terrible engañarse a sí mismo. La miseria, dice un hombre, de la mayoría de los hombres es que sus mentes están tan mal colocadas como están sus ojos. Ninguno de ellos están para mirar hacia adentro. Más bien, hermano, si llegara un hermano a decirnos a nosotros, ¿sabes qué? No, yo considero que tú no eres nadie en la vida, o no eres nada, eso nos haría salir de nuestras casillas, ¿cierto? Pero Pablo aquí se levanta diciendo, ustedes no son nada, no se crean nada. ¿Por qué? La justicia que nosotros podemos tener ahora es una justicia prestada que fue dada por el Señor. E incluso las cosas materiales que nosotros podemos tener ahora también es algo prestado que es dado por el Señor. Entonces, si nosotros sabemos, y si Pablo se levanta diciendo que nosotros no somos nada, ¿qué lugar tiene la arrogancia? ¿Qué lugar tiene la jactancia? ¿Por qué sentirnos superior a otra persona? Si la persona que está en Cristo es igual a la condición de la persona que está en Cristo es igual que la mía. Todo lo malo, hermano, muchos se levantan diciendo, esto es una palabra creo que de Juan Calvino, todo lo malo que ves en mí, todo lo malo que tú ves en mí, soy yo mismo, y todo lo bueno que tú ves en mí es Cristo. Pero de verdad es una realidad entre nosotros. ¿Estás consciente de lo que significa eso? Si es verdad entre ustedes, si hay algo malo que está en ti, hay una persona que te dice que realmente estás mal, tú lo reconoces con humildad. Versículos 4 y 5. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Este versículo significa evita compararse. Los espirituales no compiten. Ocúpese cada quien en lo suyo. Pablo dice que cada uno llevará su propia carga. La Biblia habla de un día en que nuestras obras serán evaluadas ante el Señor en el tribunal de Cristo. Ese día es el juicio final. Cada uno llevará su propia carga. Hermano, y no quiero que vayan a pensar que es algo contradictorio a lo que Pablo está diciendo aquí con lo que acabamos de decir de que llevemos las cargas los unos a los otros, no. Solamente hay una diferencia. Pablo dice que tenemos que llevar las cargas los unos a los otros, pero cuando Pablo dice aquí que cada uno llevará su propia carga, está apuntando a la responsabilidad individual en el día del juicio final. Entonces Gálatas 6:5 habla de nuestra responsabilidad final ante Dios, y en Gálatas 6:2, que también lo acabamos de ver, habla de nuestra necesidad de cuidar a los hermanos del cuerpo de Cristo. Tú tienes un compromiso, todos tenemos un compromiso de cuidar la iglesia, y eso se aplica apoyando al hermano y ayudándolo con su carga. Pero tú tienes una responsabilidad individual y final ante el juicio de Dios, donde nadie va a ver por ti y donde no involucra a tu hermano. Para que podamos entender un poco mejor este versículo, mira lo que dice en la versión NTV. Dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces tendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los celos y las envidias, ambas obras de la carne, llevan a este tipo de actitudes a estar siempre preocupado a ser mejor que otro, a buscar los defectos de otra persona para así resaltar mis virtudes. El remedio, según Pablo dice, cuando ustedes quieran hacer algo, háganlo de acuerdo a sus capacidades para la gloria del Señor, pero no para estar compitiendo entre nosotros mismos. Recuerden que el tema acá de los Gálatas es el legalismo. Las personas querían resaltar sus obras, ¿cierto? Por medio de sus obras sentir el apruebo del Señor. Y el legalismo funciona así, de esa manera, hermano. Una persona legalista le gusta compararse con otra persona y salir ganando en esa comparación. Eso lo hace una persona legalista. Los espirituales, hermano, tenemos que actuar diferente, tenemos que buscar la gloria del Señor. Por eso que hay algo que Pablo utiliza en otro libro que dice, cada uno someta a prueba su propia obra. Es decir, deja a un lado la obra del otro. No trate de investigar cuál malo es el otro, sino más bien quién eres tú. ¿Cuál es el testimonio de tu conciencia? ¿Qué te dice tu conciencia? Esfuércese de ser hallado aprobado personalmente en buenas obras, pero no tome la obra de otro como ocasión para caer en una falsa seguridad de que como si yo tuviera que ser considerado bueno ante los ojos de Dios por el hecho de ser mejor que otro hermano. Tus propias obras no se hacen mejores por lo malo de otra persona. Por esto, vive y actúa de un modo tal que someta primero tu propia obra para ver hasta qué punto puedes gloriarte de ti mismo. Pablo menciona, creo que en Corintios, dice
mi gloria es el testimonio de mi conciencia. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la gloria de nuestro comportamiento tiene que ser lo que dice nuestra conciencia y no a nuestra comparación con nuestro hermano. Porque la conciencia nos dice a nosotros qué tan buenos somos. Por eso Pablo dice, sométase a prueba su propia obra. Cuando ustedes hagan algo, somételo, pero internamente a ti, utiliza tu conciencia para regular qué tan bueno eres tú. En cambio, el vanaglorioso, hermano, o es la naturaleza de la vanagloria, el compararse con lo que no están a la par de uno mismo. De esta comparación, entonces, también nos lleva a despreciarlo a las personas y creernos superior y creer inferior a las demás personas. Ese orgullo, y también nos llena a sentir orgullo por cualidades que supuestamente tenemos. Las personas vanagloriosas se regocijan no tanto por el hecho de que ellas mismas sean algo o poseen algo, sino más bien porque los demás no son nada o no poseen nada. También vuelvo a sacar el ejemplo del fariseo. El fariseo decía, gracias Señor, porque no soy como él. Pero nosotros tenemos que actuar diferente, hermanos. Aquí el que se mira al espejo de la conducta de otra persona se contempla a sí mismo favorable. Obviamente, si te comparas con una persona que quizás no tiene las mismas cualidades que tú, vas a salir ganando en esa competencia. Pero hermanos, realmente con quien tenemos que compararnos es con la ley o el espejo, es con el espejo que es la ley del Señor o con Cristo mismo. Allí, si tú creces en algo y si tienes cualidades parecidas al Señor Jesucristo, ahí sí, gloríate. Pero gloríate en el Señor, porque si tienes una cualidad que hoy reconoce como como cualidad del fruto del Espíritu Santo, es porque el Señor te ayudaba. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que evitar compararnos entre nosotros mismos. Los espirituales no competimos y cada quien se ocupa en lo suyo. Pero en el sentido del juicio final, en responsabilidad estoy hablando. Cada quien llevará su propia carga. Una de las cosas que les puedo decir, que es bastante bueno que tomen en cuenta, es que la responsabilidad, hermano, no puede ser transferida. Cada persona será juzgada según sus propias obras. Las obras no salvan a nadie. Este es el tema principal, ¿cierto? No quiero que se vayan a confundir, pero estoy hablando de estas obras se mostrarán en el grado de fidelidad que cada uno ha tenido en lo que se ha encomendado. La medida de gracia que el Señor te dio, ¿cómo la usaste? Eso es lo que va a ser tomado en cuenta en el día del juicio final. Las cargas deben ser llevadas juntos, pero el peso de la responsabilidad varía de un individuo al otro. En el día del juicio, la forma en que mi esposa, Karil, haya asumido su responsabilidad, no hará las cosas ni mejores ni peores para mí. Cada quien es responsable de su propia carga. Sin duda también la Biblia nos lleva a ayudar a la carga del hermano. Como conclusión, hermanos, para finalizar, lo que les puedo decir es que nosotros tenemos que bajarnos de la nube donde estamos. Un versículo que se dice muchísimo aquí en este púlpito es que es el de Filipenses. Allá pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿cierto? Cristo no estimó ser igual a Dios. Cristo descendió, Cristo se inclinó. Si nosotros podemos ver, Cristo se despojó de sí mismo y Cristo bajó varios escalones. La Biblia también dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Y Cristo se humilló precisamente para salvar a un pueblo, ¿cierto? Para que el pueblo no sea condenado. Pero Pablo aquí, la diferencia entre Cristo y nosotros es que Pablo aquí menciona que nosotros no somos nada. Nosotros más bien la Escritura nos levanta diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros solo tenemos que vivir la realidad de lo que somos. ¿Y qué somos? Según Pablo, nada. No tenemos como Cristo que descender escalones, solamente vivir la realidad de lo que somos. Cuando nosotros entendamos y vivamos la realidad de que no somos nada, que también podemos ser tentados como cualquier otro hombre, y cuando esa realidad esté en nuestra mente, va a ser más fácil servir al hermano, apoyar al hermano y comprender al hermano. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros también podemos estar en la condición de un hermano que está caído o de un hermano que está debilitado. Entonces, si Cristo y el Espíritu Santo, como le dije, tuvo esa actitud, nosotros también como personas espirituales tenemos que tener la misma actitud. Cristo, hermano, hasta hoy día ha sido nuestro soporte en nuestras debilidades. Cristo nos ha llevado sobre sus hombros durante todos estos años. Es el autor y el consumador de nuestra fe. Cristo nos defiende ante el acusador. Y tenemos que hacer lo mismo por aquellos por los cuales Cristo también murió. Tenemos que imitarlo, tenemos como espirituales socorrer y apoyar al débil. Nosotros tenemos que ser diferentes, hermanos. El mundo afuera, y yo sé que ustedes perciben eso, el mundo afuera compite. El mundo afuera quiere sobresalir. Pero nosotros estamos llamados a actuar diferente.
En el mundo entonces hay competencia y por eso yo creo que Dios formó también una iglesia. Porque queremos comunicar al mundo el amor de Dios que ha sido derramado entre nosotros, ¿cierto? Para que nosotros seamos luz al mundo del amor que Dios nos ha puesto a nosotros en nuestro corazón. Por eso creo que Dios formó la iglesia, hermanos, para comunicar por medio del Evangelio y por el medio del testimonio de la iglesia el amor que Dios ha tenido con el mundo. Amén, hermanos. Oremos para finalizar. Mi Señor, ciertamente, como dije en el sermón, estamos tan alejados de actuar como tu palabra dice, pero tenemos una esperanza y la esperanza es que tú eres un Dios lleno de misericordia, un Dios que puede cambiar nuestros deseos. Señor, de verdad, a pesar de que los deseos quizás de la carne pueden estar muy fuertes en nosotros, confiamos en ti, mi Señor, para que tú nos llegues a no satisfacer los deseos de la carne y más bien actuar por medio del fruto del Espíritu. Ayúdanos a ser dominados y guiados por el Espíritu, mi Señor. Ayúdanos a cumplir ese gran mandamiento de tener amor los unos a los otros y también amarte a ti, Señor, con toda la fuerza, con toda mi mente, con todo mi corazón, mi Señor, y con toda mi alma. Ayúdanos, mi Señor, a que lo que más nos importe sea hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser dominados completamente por ti, mi Señor. Ayuda a esta iglesia local, mi Señor, que es una iglesia pequeña, pero tiene una gran necesidad de ti, mi Señor. Pon amor en nuestro corazón, ayúdanos a amar al hermano debilitado, al hermano que está acá, que cae en pecado, que va a caer en pecado, mi Señor. Danos todo lo necesario o las herramientas necesarias para que el hermano no continúe en el pecado, mi Señor, sino que en nosotros esté el deseo de que el hermano sea restaurado, mi Señor. Ayúdanos a entender tu camino y ayúdanos a ser instrumentos para que todo termine o sea el propósito de tu gloria, mi Señor, y de tener un cuerpo santificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Adelante.